economía. Esto es Capital Intereconomía. Dieciocho minutos de la mañana, es viernes que te quiero viernes 10 de julio. Hoy tenemos fútbol a las 9 de la noche, pero es que hoy tenemos aquí un partido donde el balón va a entrar en la portería de la renta fija. Bueno, me acompaña Natalia Ortega. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Bueno, vamos a hacer un programa especial con Rothschild & Co, poniendo en valor las oportunidades que hay en renta fija. Vamos a dibujar el escenario actual, tipos, crecimiento, inflación, ruido geopolítico, y vamos a ver dónde hay oportunidad. También vamos a situar en el mapa los riesgos. Natalia Ortega es Sales Manager de Rothschild & Co. Esta noche el partido, ¿dónde lo ves? Pues no lo sé, Susana. Yo, la verdad, no soy mucho de fútbol, pero me apunto a un bombardeo. O sea que donde haya plan, ahí estaré. Bueno, me acompaña también Andrea Profeti. Andrea, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú el partido dónde lo vas a ver? Bueno, yo lo voy a ver en casa. Soy italiano, así que yo me pongo con tranquilidad delante de la pantalla y disfrutaré. Bueno, ¿y esta noche con quién vas? Con España, por supuesto. Hombre, porque el corazón lo tienes aquí, ¿no? Exactamente. Bueno, eres Senior Investment Fund Advisor en Indosuez Wealth Management. Me acompaña Manuel Rodríguez Torrecillas. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y tú el partido? Pues en casa también, hay que casa? verlo con tranquilidad. Sí, que los amigos vengan a casa. Bueno, no... eso está muy bien, ¿eh? Con hijos no se puede salir a la calle. ¿Os juntáis muchos? Nos juntamos los que quieran, pero unos cuantos, Y ahí con camiseta roja. Sí. Yo llevo la del Madrid en realidad, pero bueno. También vale. Para algunos, para otros no, pero bueno, para muchos sí. Bueno, Manuel Rodríguez Torrecillas es Fixed Income Portfolio Manager en Avante y me acompaña Conrado Larroche. Conrado, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Hacía mucho que no te veía. ¿Qué tal estás? Pues bien. Sí. Aquí estoy. Sí. Sigo vivo. Sí, bueno, ahí vamos. Oye, porque la temporada se está haciendo larga y este último mes parece que no llegamos, ¿eh? Sí. Además, yo creo que siempre coincidimos en previas de fechas de vacaciones. Sí. Bueno, ya estamos ahí deseando. Apurando. Bueno, esta noche el partido, ¿dónde lo ves? ¿Con quién? Pues hombre, yo, ya que Manu dice que ha invitado amigos, a mí no me ha invitado, o sea que bueno, a lo mejor de esta yo también le iba a decir, oye, me cuelo por allí, ¿qué pasa llevo aquí? cerveza. ¿Qué pasa aquí? Daros por enterados. Bueno, Conrado Larroche, responsable de análisis y selección de fondos de DPM Finanzas. Vamos a dibujar primero el escenario de renta fija, situando las oportunidades, situando los riesgos, pero sobre todo viendo el entorno y viendo también pues dónde hay ahora mismo valor. Voy a empezar por los riesgos, la parte negativa, para luego quedarme en la positiva. Y empiezo contigo, Natalia. A tu juicio, ¿dónde situarías en el momento actual los riesgos más importantes? Bueno, pues Susana, nosotros los riesgos más importantes ahora mismo en el mercado los vemos sobre todo en la incertidumbre, ¿no? Por varios factores. Hemos vivido, pues al final, tensiones geopolíticas, evolución de la inflación, cambios en las expectativas de las políticas monetarias. Entonces, esto al final puede generar volatilidad en el mercado, ¿no? Concretamente, nosotros miramos mucho, por ejemplo, la evolución de la inflación, que es una variable clave cuando estamos hablando de inversión y también de renta fija concretamente. Vemos que al final los repuntes recientes relacionados con factores externos como las tensiones en Oriente Medio, ¿no? Y al final el impacto que tiene esto, por ejemplo, en la energía, pues ese riesgo de inflación persistente tan elevado lo vemos menos grave, por ejemplo, que tras el estallido de Rusia, Ucrania, ¿no? Estamos muy atentos también al crecimiento económico. Al final, pues observamos, ¿no?, que esa recuperación gradual que estamos viviendo, todavía moderada, pues con eso nos es difícil pensar en un endurecimiento monetario grave, ¿no?, brusco, por parte del Banco Central Europeo. O sea, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que al final los riesgos vemos que no vienen por parte de los fundamentales empresariales, sino que vienen más por posibles cambios en las expectativas de inflación, crecimiento, política monetaria, que al final son las variables que mueven el mercado un poco a corto plazo, ¿no? Claro, has mencionado
¿Algo Pero- más me ibas a decir? Sí, te iba a ver. decir también, y muy importante también, el cómo el inversor se tome esas variables macroeconómicas o esas incertidumbres geopolíticas y ahí está, ahí vemos realmente el riesgo. Hablabas de tipos de interés. Conrado, ¿qué esperáis de los tipos de interés? Porque me decían esta semana que Banco Central Europeo sí una subida de tipos más, pero Reserva Federal nada. Incluso bajadas el año que viene. Sí, o sea, ahí está el debate. Es verdad que miras lo que descuenta el mercado y sigue descontando 2 subidas más en Europa y probablemente una subida en Estados Unidos hacia final de año, principios del año que viene. Pero yo creo que, retomando un poco esos riesgos, yo creo que el riesgo ahora mismo que hay en el mercado es que los bancos centrales se equivoquen, porque ahora mismo la inflación probablemente sea algo, por ahora, coyuntural. Entonces, si se apresuran a subir tipos demasiado pronto, probablemente con la complacencia que hay, los niveles, hablando de crédito corporativo, de spreads, pues yo creo que sí que se puede generar bastante ruido. Entonces, nosotros, como creo que el consenso del mercado, vemos difícil que se suban los tipos más allá de una vez más en Europa. Y probablemente en Estados Unidos ni siquiera haría falta, pero también en Estados Unidos ahora estamos pasando de una fase de que evidentemente, oye, pues vienes del conflicto y tienes inflación por la parte del shock energético, a, oye, que van a crecer por Ya. encima de repente el potencial. Entonces la parte de crecimiento también te exige unos tipos un poco más altos, ¿no? Entonces, que es una parte mejor, ¿no? Que sea que sea por crecimiento más que por inflación. Manuel y Andrea, vosotros los riesgos, ¿dónde los veis? ¿Qué os preocupa? Manuel. A ver, la parte de tipos, yo creo que estamos todos de acuerdo que la inflación para renta fija, para la inversión en renta fija, que al final lo que intenta es concretar una rentabilidad razonable y si tienes inflación alta, es verdad que eso puede comerse tu rentabilidad. Entonces, bueno, yo creo que eso a corto plazo, con el shock que hemos tenido, se ha puesto en precio. Las curvas de tipos a corto plazo han recogido más o menos una subida de los tipos de interés que los bancos centrales que acaban haciéndola o no, pero es verdad que bueno, vemos más riesgos a largo plazo. Porque no se está esperando ninguna inflación, o sea, se está esperando una inflación del 2% a largo plazo. Entonces ahí no está recogida la incertidumbre que a nuestro parecer sí que tiene toda la inversión gubernamental que se va a poner sobre la mesa, los déficits presupuestarios que estamos viendo en todos los países, o sea que vemos un riesgo en la inflación a largo, que eso no se está recogiendo y que es verdad que estamos viendo mucha inversión empresarial, vemos inversión Bueno, en la... es que hay mucha liquidez, ¿no? Hay, bueno, lo que estamos viendo desde luego en Estados Unidos es un puñado de compañías que están invirtiendo una barbaridad de dinero, que luego ya de la rentabilidad pues tendremos que verlo con el paso de los años. Todo eso está generando cuellos de botellas en cadenas de suministro. En Europa estamos también despertando un poco y nos están forzando a despertar para hacer inversión en defensa, en infraestructuras, en renovar suministro energético. Entonces hay mucha inversión y eso puede generar también inflación a largo, que eso sí que nos parece que el mercado a día de hoy no lo está poniendo en precio. Entonces, bueno. Andrea. Bueno, para nosotros es un poco lo mismo. O sea, para la renta fija, digamos que el riesgo principal que vemos es una subida de la inflación o un mantenimiento de la inflación en niveles más altos, ¿no? Del objetivo de los bancos centrales, que todavía sigue siendo el 2%. En el último comité de inversión que hemos tenido en junio, Sí. hemos subido la expectativa de inflación en Estados Unidos para 2026. Estamos con la expectativa del 3,6 y del 3,5 en Europa, por lo tanto todavía estamos en valores altos, luego esperamos que pueda bajar alrededor de un punto el año que viene, 1,2, 2,4 son nuestras previsiones, pero claro, el tema de la inflación yo creo que viene principalmente por las tensiones geopolíticas, ¿no? Son el factor clave determinante y ahí vemos que hay una volatilidad muy, muy elevada. Hemos visto que hace unos pocos días se había alcanzado un acuerdo en Irán entre Estados Unidos y el mismo gobierno de Irán, pero luego ya han pasado, ¿cuántos? 5 o 6 días y otra vez hemos visto pequeños ataques a buques, respuesta de Estados Unidos y tal. Entonces yo creo que va a ser la dinámica que va a afectar de manera preponderante la renta fija. Por el lado positivo, digamos, hay las empresas, los fundamentales siguen siendo fuertes.
seguimos viendo inversión, como se comentaba antes, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa. Hay todo el tema de la IA que está generando mucho interés y mucha demanda, pero es verdad que para mí en renta fija la clave seguirá siendo el tema de la inflación. Vale, con este escenario que me habéis dibujado, ¿dónde encontráis valor? ¿En qué activos? ¿En qué regiones? Empiezo con Rothschild & Co. Pues nosotros, Susana, ahora mismo en la renta fija donde encontramos valores en el crédito europeo, sobre todo en el segmento investment grade, ¿no? Al final las rentabilidades de estos productos, las tires de cartera, pues son más atractivas que lo que teníamos hace unos meses, ¿no? Como comentábamos antes y como decía Andrea también, pues hemos sido víctimas de algunas dinámicas del mercado como las tensiones geopolíticas, el conflicto Oriente Medio que hemos dicho antes, cambios estructurales en los tipos de interés, repunte de las rentabilidades de la deuda pública europea y al final todo esto pues ha provocado que esas tires vuelvan a niveles más atractivos. Entonces nos permite invertir en esas compañías de una calidad crediticia más elevada y obtener una rentabilidad potencial superior a la que teníamos hace apenas unos meses, como te comentaba. Al final, para un inversor que está buscando equilibrio entre rentabilidad y riesgo, vemos que en investment grade hay oportunidades. ¿Conrado? Bueno, yo evidentemente han subido las expectativas de inflación, aunque sean a corto plazo, y a consecuencia de ello, pues el mercado te descuenta en la parte europea 3 subidas de tipos, pues ya tienes la curva en el 2 años, pues 70 puntos más arriba de lo que tenías hace 3 meses o 6 meses, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido sentarte a esperar monetarios, ¿no? O en renta fija de muy corto plazo. Lo que tiene sentido ahora mismo, evidentemente, es irte a esos tramos entre 2, 3, 4, 5 años, que son tramos relativamente cortos, donde evidentemente el inversor yo creo que puede tolerar la volatilidad que podría haber en tipos de interés, estoy hablando, de aquí en adelante, porque ya recoge gran parte de las subidas que pudiesen haber, ya lo recogen esas curvas. Entonces tiene sentido salirte de los ultra cortoplazos. Nosotros animamos a que sea así. Luego ya el debate, oye, nos vamos a crédito. Bueno, pues yo creo que selectivamente. Yo creo que... ¿Por qué? Bueno, pues porque los spreads, es que lo que decía antes, hay mucha complacencia. Si es que hay tanta liquidez, como dices tú, y tanta búsqueda de carry, de yield, que están muy ajustados. Entonces, pues no tiene sentido tener crédito, pero crédito de alta calidad crediticia. Porque, oye, pues si no te lo está pagando... Sabemos que a lo mejor podemos poner algunos escenarios encima de la mesa que se podrán cumplir o no de riesgos, pero a lo mejor ocurren otros distintos, como siempre pasa, ¿no? Cisnes negros o cualquier cosa que no tenemos en la cabeza. Siempre hay que pedir un poco de extra de protección frente a la volatilidad que puedes tener a futuro. Y ahora mismo, pues bajas calidades crediticias probablemente no te lo den. Y bueno, pues cuando te han subido 70 puntos básicos los niveles desde hace 3 meses, pues bueno, pues ya tienes ahí un tipo de interés que es lo suficientemente interesante como para que te vayas a crédito de baja calidad crediticia. Manuel, te veo que asientes con la cabeza. También investment grade. Sí. Eso es una apuesta muy segura, pero ¿no? Os veo como con matices. muy prudentes. Yo creo que es más un tema de... La renta fija no está para grandes cosas, para grandes oportunidades, y la realidad es que los tipos de interés, sobre todo a corto, han subido en los bonos públicos, en gobiernos, y a día de hoy lo que te está dando es una oportunidad muy atractiva de recoger carry, de llevarte un cupón muy razonable, una yield muy razonable. Entonces, que estás hablando de que en los 2-5 años, que es donde más se han puesto en precio las expectativas de inflación, si inviertes en crédito de buena calidad te llevas alrededor del 3,5, un poquito más si rascas, pero sin grandes problemas. Si ese 3,5 es suficientemente bueno para una parte conservadora de la cartera, nosotros pensamos que está bien, quedándonos a vencimientos entre 2-5 años, porque a más largo plazo sí que vemos que hay riesgos que no están puestos en precio. Y luego a la hora de enfocar la selección de crédito, para nosotros sí es importante. Hablamos del crédito de buena calidad, del crédito investment grade. Nosotros hablamos de intentar buscar como crédito defensivo, carry defensivo. Es decir, tenemos la sensación de que cuando bajas algo de calidad, desde luego a high yield, no tienes una recompensa muy alta.
pero incluso cuando estás dentro de los investment grade, los sectores un poco más cíclicos, un poco más, con un poquito más de deuda, tampoco te están pagando mucho extra sobre sectores más defensivos, o sectores que nos gusten aunque sean cíclicos, pero como el financiero que está en un estado de forma estupendo. Entonces intentamos enfocarnos porque nos pagan prácticamente lo mismo que sectores que son más, típicamente son más volátiles cuando luego hay problemas, en esos sectores defensivos que nos están pagando bien y que pensamos que incluso si los spreads, los diferenciales de crédito sufren, lo van a hacer mejor en relativo. Entonces, bueno, la sensación es que la renta fija está para darte ese carry razonable y no buscarte muchos no problemas. está ni para sustos ni para alegrías, sino para estar tranquilo. Bueno, equilibrio, ¿no? Eso es nuestra sensación, desde luego, lo que ofrecemos a... Pero se puede buscar picante en algún sitio, digo yo, ¿no, Andrea? Sí, para buscar picantera, pero hay que viajar un poco lejos. Bueno, pues nada. Más a Andrea le gusta mucho Brasil. Claro, A ver qué nos cuenta. Exactamente. Yo creo que para buscar algo más Hombre, atractivo... ¿a cuánto están los tipos en Brasil? Aquí está al 13, 14,25. 14, Claro, 2 claro. años, ¿Y sí. la inflación? La inflación sigue siendo alta. Sí. Sigue siendo alta. Entonces, pero son estos países, los países emergentes, los que te permiten tener un carry mucho más elevado. Estamos hablando de media para un fondo de deuda emergente, probablemente entre 7 y 8% en divisa local. Obviamente ahí el riesgo principal es la divisa. Entonces, si tenemos el escenario que el dólar pueda depreciarse, entonces normalmente la deuda de países emergentes, la deuda local, se suele comportar bien. Y ahí puede ser una oportunidad, pero claramente hay que verlo, yo creo, en un contexto de cartera donde el peso que se destina a este tipo de inversión no debe ser demasiado elevado, porque obviamente la volatilidad es muy alta y luego estamos sujetos, como vemos al final, en muchos de ellos, a cambios políticos a veces bruscos que de repente pueden hacer huir los inversores internacionales y entonces ahí podría tener un susto bastante Oye, importante. cuando dices emergentes, ¿con más sesgo a Latinoamérica o más sesgo a Asia? No, te diría más a Latinoamérica ahora mismo. ¿Por qué? Porque son zonas donde la inflación ha sido controlada, donde los tipos ya son muy altos y se pueden, digamos, ver una reducción de ellos. Y además son zonas normalmente que son productoras de materias primas y por lo tanto, digamos, en este entorno donde los precios siguen subiendo de la energía, donde hay muchas materias primas, digamos, que son muy queridas tanto por China como por Estados Unidos, ¿no? Al final hay una lucha para dominar el control de ellas. Yo creo que estos países pueden representar una buena oportunidad. Me voy a hacer la primera paradita. A la vuelta vemos dentro de la renta fija del investment grade, tú me decías con cierto toque defensivo. Ahí, ¿en qué sectores veis oportunidad? Y luego, por lo que me estáis diciendo, se impone una clara gestión activa y una clara gestión flexible y también global. ¿Cómo lo hacéis en cada una de vuestras casas? Oye, y el tema de las duraciones. Veíamos con las expectativas de tipos de interés, se esperan subidas en Europa, en Estados Unidos ya veremos, aunque Walsh ya ha dicho que no va a telegrafiar tanto como el anterior presidente, así que ya veremos. Ahí, ¿cómo estáis trabajando las duraciones? ¿Estáis haciendo lo mismo ahora que hace 6 meses, que hace 2 años? Publicidad y me lo contáis. Era mi estreno en la oficina. Yo, queriendo hacerlo bien, mando un mail para convocar una reunión interna y pongo reunión eterna. Bah, eso no es nada. Yo llegué el primer día y aparqué en la plaza del jefe. Espera, que yo nada más entrar me quedé encerrada en el baño. Cambiar de trabajo no siempre es fácil. ¿Cambiarte al Santander? Sí. Trae tu nómina y suma mes a mes hasta 840 euros en 2 años cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 del 10 de 2026. Importe sujeto a retención según normativa fiscal vigente. Más información en bancosantander.es. Es el momento. Santander. Novena carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 15 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoin, Estudio 3, Grúas Ávila, Valla Canalón, Propie, Transportes Cofreces, Activa Inmobiliaria, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, De Credit, Manza Esmalta y Vermetrans Express 1985. Inscríbete ya en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta.
Salimos concentrados. Vamos, gente. 1, 2, 3. ¡El Pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. En intereconomía.com te enseñamos a invertir con análisis técnico, análisis fundamental, ETFs y fondos de inversión. Descubre el nuevo curso online para inversores activos que aprenderán a invertir a corto, medio y largo plazo en bolsa. Una formación diseñada para que los inversores particulares perfeccionen sus estrategias y mejoren sus conocimientos financieros. Infórmate y apúntate en intereconomía.com. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Hoy programa especial, tertulia especial hasta las 11 de la mañana aquí en Radio Intereconomía, poniendo el foco en el crédito. ¿Dónde encontrar valor en un mercado pues plagado de incógnitas, de dudas por los tipos, por el crecimiento, por la inflación, por la guerra? Hoy me acompaña Natalia Ortega, Conrado Larroche, Manuel Rodríguez Torrecillas y Andrea Profeti, Rothschild & Co, DPM, Avante e Indosuez Wealth Management. Oye, por la parte de los sectores, Natalia, ¿en qué sectores dentro de la renta fija de ese crédito corporativo de calidad encontráis valor en Rothschild & Co? A ver, como te he dicho antes, Susana, dentro del crédito Euro Investment Grade, la verdad que encontramos valor en muchos sectores, ¿no? Porque, bueno, pues el crédito corporativo sigue estando muy sano, los niveles de default o esas tasas de impago son muy bajas, los balances empresariales continúan siendo muy buenos, pero nosotros sí que apostamos tradicionalmente por un sector que es el sector financiero, ¿no? Somos muy selectivos dentro de ese sector financiero, pero sí que apostamos por los grandes bancos ganadores europeos y somos relativamente activos a la hora de jugar esa estructura de capital, ¿no? Y nos vamos moviendo pues en diferente grado de seniority en torno a esos bonos que ofrecen las entidades financieras. Tenemos entidades financieras como, por ejemplo, Unicredit, tenemos Deutsche Bank, tenemos Abanca también. Tenemos bastantes posiciones en el sector financiero, que ya nos lo suele marcar el índice que tenemos nosotros, pero apostamos por él. El sector financiero. Vosotros, voy a ir ahora con Andrea. Sí, bueno, nosotros tenemos una visión en la cual, como hemos dicho antes, el crédito europeo Investment Grade es lo que más nos gusta. Preferimos estar en duraciones medianas, no queremos ir a mucho largo plazo. Y luego, ¿qué llamas duraciones medianas? Te digo 3-4 años. Vale. Y luego, a nivel sectorial, yo creo que en todas nuestras estrategias intentamos mantener una buena diversificación. No queremos estar muy concentrados en determinados sectores porque a veces puede haber cambios repentinos en el apetito por parte de los inversores, pero seguramente el sector principal, también porque es el principal en los índices, hay que decirlo, es el sector financiero, ¿no? Además tiene... Si hubiera una situación complicada, siempre es el que tiene más soporte por parte de los gobiernos, ¿no? Porque al final es el motor que transmite a la economía, ¿no? Tiene que transmitir el funcionamiento de la economía. Entonces, para nosotros esto siempre es el sector más importante. Manuel. O sea, nuestra sensación a nivel sectorial es parecida, que es lo que decíamos antes de buscar esos sectores defensivos. Yo creo que es lo que más o menos las carteras que tenemos, las estrategias en las que invertimos tienen ese sesgo más pues desde luego financieras. Es un sector que pesa mucho en el índice, eso ya lo hemos comentado, y es verdad que desde el punto de vista fundamental también lo está haciendo muy bien, ¿no? Y luego sectores también más intensivos en capital, que están haciendo muchas inversiones, están acudiendo al mercado, las utilities, pero también la parte de energía, las petroleras más integradas, que son grandes jugadores del mercado, están acudiendo mucho y se está participando, estamos viendo ese sesgo ahí, consumo tradicional. O sea, en general, intentar rascar de aquellos sectores que no tienen un sesgo tan
cíclico ligado a materias primas concretas más volátiles o construcción o cosas así que es verdad que te pagan poco y sin embargo asumes más riesgo, ¿no? Y luego yo creo que a nosotros nos parece interesante en las carteras y la verdad es que hace tiempo que lo tenemos incorporado de forma, bueno, pues, tenemos una pieza, ahora quizás tenemos menos sesgo, pero dentro de la renta fija no es solo sectores, sino que hay una cierta complejidad también de cómo se estructura la deuda, ¿no? Y tú desde luego a un buen emisor con el que te sientes cómodo puedes ir a su deuda senior o puedes ir dentro de la estructura de capital de ese propio emisor a una deuda más junior, ¿no? Y bueno, pues eso, haciéndolo con vencimientos cortos, el sector financiero es muy activo en la deuda subordinada, sectores más también defensivos que nos gustan, como las utilities, las telecos, también son activas en ese mercado y bueno, dentro de lo que cabe te puedes llevar un poco más de prima, es verdad que la prima no es, o sea, la prima que te llevas ahí no es grandísima en términos históricos, pero si lo hacemos a corto plazo dentro de lo que cabe nos parece que nos ofrece algo de rentabilidad extra y creemos que la probabilidad de default ahí es baja o nula, entonces bueno, buscamos ciertos segmentos también y no solo ya eso, el que sectorialmente sean defensivos nos parezcan defensivos, sino que bajamos un poco la estructura de capital a la parte más junior, que también nos gusta algo. Yo voy a ser un poco más cenizo, yo creo que no hay ninguna gran oportunidad sectorial ahora mismo. Yo creo que hay dinámicas... En general, a ti la renta fija a día de hoy no... No, o sea, yo creo que hay muy buenas oportunidades para una estrategia flexible para coger cobertura. O sea, ahora mismo cubrir tu cartera del riesgo crediticio en una industria muy cíclica, como decía antes Manu, te sale muy barato. Ya. Te sale igual de barato que cubrir la que no es cíclica. Entonces, digamos que es un buen momento para tácticamente posicionar tu cartera para las posibles curvas que podamos tener, que bueno, que luego ya supongo que comentaremos más, pero con Kevin Warsh al frente de la Fed van a venir curvas, porque evidentemente tú eliminas pues ese pastor del rebaño que era antes la Fed, guiando por dónde iban a ir los tiros. Ahora pues tienes a alguien que va a coger datos de alta frecuencia, que no se sabe muy bien de dónde los va a sacar, cuál va a utilizar y en qué momento. Entonces, eso va a generar volatilidad. Entonces, si tú tienes ahora mismo un momento para estar defensivo, estate defensivo, no pasa nada. Entonces, estructura una cartera, tienes un carry lo suficientemente atractivo, sectores que están muy bien, buenos balances, buenas fundamentales y que te pagan algo de spread, estate ahí y coge esas coberturas tácticamente en aquellos donde cuando vengan curvas vas a monetizar bien. ¿El resto también cree que con Kevin Warsh van a venir curvas? El resto. A ver. A ver, no, es interesante lo que comentaba Conrado, porque justo ayer además Kevin Warsh anunció quiénes iban a ser las personas que iban a componer los 5 grandes grupos de trabajo que ha organizado para cambiar cómo se comunica la Fed con el mercado, qué datos... Bueno, se va a comunicar poco. Han puesto a ex banqueros centrales para organizar un poco ese grupo de trabajo, pero vamos, ya Kevin Warsh ha anticipado que no va a comunicar prácticamente nada, ¿no? Nosotros nos ha gustado mucho el enfoque, la verdad, de cómo ha llegado Warsh a la Fed, que yo creo que había muchísimas dudas desde que Trump llegó a la presidencia con intromisiones y Kevin Warsh, al ser elegido de Trump, podía ser una marioneta y la verdad es que ha llegado con mucha entereza y eso creo que ha devuelto confianza al dólar, ha devuelto confianza al mercado, obviamente te mete volatilidad, pero nos parece que van a ser sensatos y van a intentar tener los mejores datos posibles, ¿no? Nosotros nos sorprendió y nos gustó que, por ejemplo, han puesto como encargado del grupo de trabajo que tiene que analizar los datos de alta frecuencia que decía Conrado, de entender la inflación, de dónde viene, cómo viene. Han puesto a un ex CEO de Walmart que son expertos en seguir los datos de precios continuamente, ¿no? O sea que, bueno, va a generar volatilidad porque la Fed a lo mejor ya no va a salvar al mercado con tanta frecuencia, pero nos parece bueno que la institución por excelencia de bancos centrales esté en buenas manos. A mí me ha encantado también cómo ha venido Kevin Warsh, ¿eh? O sea, eso vaya por delante. Creo que es la manera en la que debería comportarse una institución como... O sea, oye, modernízate. Ahí todo el mundo trabajamos con unos datos y la Fed sigue con una cesta de inflación creada hace 30 años.
Y luego, oye, pues date la cintura suficiente como para pivotar, pero eso va a generar volatilidad. Andrea. Bueno, yo esperaría dar un juicio sobre la nueva presidencia de la Fed. A ver Tengo esta parte de la mesa más prudente, ¿eh? Sí, en el sentido, prefiero esperar para ver cuando tiene que actuar en situación, digamos, un poco a lo mejor conflictiva con la presidencia de Estados Unidos o donde se han requerido movimientos muy decisos para ver si de verdad mantiene este perfil independiente que parece, por lo menos por como ha iniciado, sea, digamos, más positivo, ¿no?, de lo que los mercados temían. Al final se tenía este miedo a que no fuera tan independiente. Y obviamente es bueno, digamos, que modernicen o que intenten mejorar el funcionamiento de la institución. Y por el otro lado veremos ya todo el tema comunicativo, porque si es verdad que va a comunicar menos los mercados a lo mejor no están tan acostumbrados a esto, entonces sí concuerdo que podría generar más volatilidad. Oye, es muy importante cuando uno mira la renta fija saber qué activos uno compra, de qué regiones, pero también trabajar las duraciones. ¿Cómo estáis trabajando las duraciones en Rothschild & Co? Pues Susana, nosotros en este momento estamos bastante cautos, sobre todo en el tramo más largo, ¿no? Creemos que entre paquetes de estímulos fiscales por parte de algunas economías europeas, como por ejemplo Alemania hace un año, o los problemas presupuestarios que ha tenido Francia recientemente, ¿no? Pues somos reticentes a irnos a 9, 10 años, ¿no? Entonces, como decía Andrea hace un rato, ¿no?, el punto dulce lo tenemos en tramos mucho más intermedios. Ahora mismo estamos en una duración de 4,5, el índice estará en 4,4 o algo así aproximadamente. Entonces, bueno, creemos que es un buen momento para estar ahí neutrales. ¿El resto? Manuel, vamos. Sí, parecido, o sea, lo hemos comentado. Yo creo que no es el momento de ser un héroe en cuanto a la duración y más vale estar en los... Nosotros vemos 2, 3, 4, estamos bien, nos llevamos el carry que hemos hablado. ¿Estáis con las mismas duraciones que hace un año? Nosotros hemos aumentado duración, por ejemplo, pero lo hemos aumentado como comprando más, vendiendo cosas que tenían muy poca duración, eran cuasi monetarias, y llevándolas a estos tramos, pero desde luego que no tenemos duraciones en general largas. Esto que decía Natalia de los 10 años, eso no nos gusta mucho. Y de hecho ahí lo que sí tenemos alguna estrategia que intenta, por lo que comentábamos antes, oye, la inflación que vemos a esos plazos está en el 2%, que es un mundo ideal, que ojalá se consiga, pero bueno, tenemos estrategias que están jugando la probabilidad de que esa inflación no sea el 2 y sea más alta. Entonces, a largo, preferimos cosas como tipos reales, bonos ligados a la inflación, swaps de inflación. Vosotros sobre todo pensáis que la inflación va a estar más alta, más que por el tema energético, por el alto endeudamiento de los gobiernos. Alto endeudamiento, mucha inversión, cadena de suministro rebalanceándose en el mundo, reajustándolas, construyéndolas en Europa, en Estados Unidos. Creemos que hay mucha inversión y la verdad es que no tenemos ni idea de dónde va a estar la inflación. Pero creemos que va a ser un camino un poco más árido de lo que descuenta el mercado, que es un 2% estupendo y fino. Y bueno, pues sí, eso es una cobertura para las carteras en general, que están más en el pensar en el carry. Pero bueno. En tu casa, Conrado, las duraciones, ¿cómo las trabajáis? ¿También cortitas? A ver, ahora yo creo que estamos todos igual, porque el tramo, es verdad, es que el tramo de ese 2-5 años es muy atractivo y sabemos por la experiencia y evidentemente la sensibilidad que tiene a tipos de interés de tramo la curva, que tampoco te equivocas mucho, ¿no? Oye, pues la volatilidad es muy manejable y nos sentimos todos muy cómodos ahí y creemos que además, yo creo que es verdad, o sea, es la única parte de la curva que realmente, oye, pues 3 subidas de tipos van a ocurrir, no lo sé, pero ya las tienes ahí en precio y la inflación, bueno, pues en el 2 y pico o cerca del 3 puede ser razonable de aquí a 2-3 años, bueno, puede ser. Si ya te vas a largos plazos, evidentemente incrementas la volatilidad. En cuanto se mueven un poco los tipos de interés, pues en precio sufres mucho. Y claro, tienes un mundo súper endeudado, que nadie nadie se pone la gorra, ni siquiera ya los alemanes, del ajuste. Y entonces, pues eso genera volatilidad y tienes menores compradores estructurales de esa deuda a largo plazo. Entonces, pues sabemos que hay más volatilidad ahí, entonces le pedimos una prima
extra. Esa prima extra, pues en Estados Unidos probablemente los niveles del 5% sean razonables para comprarlos. En los alrededores, un poquito por arriba, un poquito por abajo. Y en Europa, pues probablemente sea un poco más arriba, porque ahora tenemos un escenario de inflación que creemos que es más elevado del que teníamos a principios de año. Entonces, pues niveles del 3, pues en Alemania, pues a lo mejor no te sirven todavía. Ahora, pues puedes cubrirlo con bonos ligados a la inflación. Oye, pues que sube un poco más la inflación, pues estás cubierto, ¿no? Pero bueno, que lo atractivo, lo puesto, bien puesto en precio que está el escenario de inflación en los tramos de 2-4 años, pues no es igual que el de los largos plazos, y por eso pues no nos animamos tanto. Sí, yo comparto, digamos, esta visión. Al final, los tramos largos nos están compensando en términos de TIR por el riesgo que conlleva, ¿no? Y lo hemos visto claramente en todos los periodos de volatilidad, el principio de la guerra estadounidense-Irán, lo hemos visto el año pasado cuando hubo el tema de los aranceles, ¿no? Que son los tramos que cuando hay algún problema son los que sufren más. Entonces preferimos evitarlos, a no ser que los tipos lleguen a 5% en Estados Unidos, suban también en Europa. Los mercados, yo creo que en parte descuentan ya esta situación de inflación probablemente un poquito más alta, porque al final los tipos a corto han subido, y han subido con mayor energía de los tipos a largo, ¿no? Si miramos en lo que va de años, por ejemplo, el 2 años en Estados Unidos ha subido prácticamente 68 puntos básicos y el 10 solo 38. Lo mismo podemos ver en Alemania, 51 y 23, ¿no? Y por lo tanto, al final te prima estar en la zona central, como hemos dicho, 4 años, y porque te llevas un buen carry. Y de hecho, hemos visto entre nuestros clientes particular interés a bloquear estas tires a través, digamos, de fondos a vencimiento con horizonte temporal de 4 o 5 años. Aquí se impone, Natalia, gestión activa, no hay otra. Sí, bueno, no, hay que estar muy encima. Nosotros desde Rothschild & Co, ya lo sabes, Susana, somos unos fieles defensores de la gestión activa, ¿no? Porque te trae muchas ventajas. Uno, porque además los índices pues no siempre están construidos de la forma más eficiente para el inversor, ¿no? Al final los emisores que más pesan en los índices pues son aquellos que más deuda emitan. No significa eso que sean mejores oportunidades para el inversor. Además, en gestión activa pues nos permite ir adaptándonos constantemente a esos cambios o ciclos de mercado de los que venimos comentando, ¿no?, durante toda la tertulia. Pues por poner ejemplos, podemos ajustarnos en duración y posicionarnos en aquellos tramos de la curva donde la relación rentabilidad de riesgo nos conviene más en ese momento, ¿no?, es más atractiva. Si vemos valor en los vencimientos a corto plazo, pues porque los tipos, pues imagínate, han repuntado, ¿no?, pues entonces aumentamos exposición ahí, nos dejamos otras cosas, pues quizás otros segmentos para ser más prudentes. Estáis muy ¿no? encima de cada Estamos muy activo. encima de todo. Los equipos de gestión son muy activos gestionando además. Y bueno, y al final lo que buscamos nosotros es flexibilidad. Flexibilidad para captar oportunidades de mercado en el momento idóneo, flexibilidad para controlar los riesgos, flexibilidad para generar un valor adicional al que te puede generar el índice, y pues también te permite hacer tema de coberturas. Te permite flexibilidad en general la gestión activa. ¿Gestión activa siempre? Porque Gestión en renta fija, en renta indexados, fija, ¿no? evidentemente. Es que yo, que les vaya bien a todas las casas de gestión pasiva y tiene que tenerse, oye, pues tienen su público, pero es que no tiene sentido. O sea, pero no tiene sentido en renta Tiene fija. sentido tener un índice que la gente siga, el institucional siga, y una referencia. Oye, pues hay una serie de emisores, estas son las industrias, y bueno, pues ver cómo es la dinámica del mercado. Ahora, pegarte a esa dinámica, sabiendo que, lo que dice Natalia, ¿no?, que los mayores emisores, o sea, los que más deuda tienen son los que más pesan en los índices, pues no tiene mucho sentido. Dicho esto, ahí es donde está el dinero, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar también un poco con cómo es el mercado y cómo es la estructura. Pero bueno, antes lo decía Manu, oye, pues la flexibilidad oye, si conoces un nombre
y te interesa más irte más abajo la estructura de capital porque lo conoces de pe a pa y sabes que te da unos puntos básicos más y que esa compañía no va a quebrar nunca en la vida, pues oye, pues tener esa flexibilidad te paga. Poder analizar una emisión que de una compañía americana que es en euros y por ser en euros pues tiene un pick-up de X puntos básicos, pues oye, que fenomenal. Moverte la curva un poco de un lado al otro según, oye, pues estén puestas las expectativas de inflación y de tipos de interés entonces, bueno, pues nosotros nos parece que bueno, que sí que añade valor. Sí, o sea, nosotros lo que pasa es que la renta fija tiene una prima de complejidad alta. O sea, cuando te vas a cosas que no son lo más grande, lo que decía Natalia, oye, las emisiones grandes, las grandes compañías que al final están más representadas en los índices, eso cotiza muy bien, es más líquido, se transacciona más. La renta fija no es como la renta variable, es un mercado más ineficiente, no todos los bonos, que hay muchísimos bonos, el mercado de renta fija es mucho más amplio que el de renta variable, ¿no? Muchos, más líquido, y muchos no se negocian demasiado, entonces la formación de precios es más ineficiente y tener a gestores que intenten sacar partido de esa ineficiencia, ya digo, no hay que ser héroes ni hay que buscar ser el más listo de la clase, pero bueno, que de forma razonable se pueden ir a emisiones más pequeñas que por lo que sea pues no tienen un rating porque no les interesa y esas no pueden entrar en los índices, o sea, puedes hacer cosas más variopintas y creemos que ahí la gestión activa y flexible te da mucho juego. Andrea. Sí, yo también creo que si hacemos una comparación renta variable y renta fija, seguramente tenemos este concepto de benchmark que es un poco opuestos. En la renta variable, una compañía de mayor tamaño significa que ha tenido un mayor crecimiento, que es una compañía más grande, probablemente más fuerte. Y la renta fija al revés, una compañía más endeudada y por lo tanto que tiene más peso en los índices, en teoría, digamos, puede ser más peligrosa, ¿no? Aunque es verdad que luego pueda tener mayor liquidez en sus emisiones. Pero yo creo que en renta fijas la gestión activa es clave. Tiene un tema de la complejidad, como decía Manu, hay todo el tema de la dificultad de entender a veces la formación de precios, porque no son emisiones, muchas no cotizan en los mercados, sino que hay una diferente manera de formación de precios, y luego un gestor si es flexible, por lo tanto se mueve entre crédito, gobierno, países emergentes, países desarrollados, emisiones de distintos seniority, obviamente tiene un abanico de oportunidades mucho más amplio y se ha demostrado, yo creo, en los últimos años que los fondos flexibles han sabido navegar situaciones complejas de volatilidad y de hecho son los que han recibido mayor flujos por parte de los inversores. Oye, me queda muy poquito tiempo a cada uno de vosotros. Darme un titular de cierre. Bueno, que siempre gestión activa, por supuesto, y que desde Rothschild tenemos una muy buena opción de renta fija que es el Reco Conviction Credit Euro, además Investment Grade, justo como he defendido durante la tertulia. Y nada, que eso, Susana. Bueno, Conrado, titular de cierre. Titular de cierre y que la gente, por favor, coja un poquito más de duración de sus depósitos, de sus monetarios, que oye, que la inflación ha subido y bueno, que hay que cubrirla. Andrea. Bueno, yo vuelvo a un tópico. La renta fija no es fija. Hay que tenerlo bien. Pero hay que recordarlo, que de vez en cuando se nos olvidan las cosas obvias. Exactamente, o sea, tener cuidado porque puede dar sustos. Ya. Y Manuel, vamos, punto final. Yo diría carry defensivo a cortitos plazos, no monetario, como dice Conrado, pero vete un poquito al 2, 3, 4 años, que merece la pena. Muy bien, pues Andrea Porfetti desde Indosuez Wealth Management, Manuel Rodríguez Torrecillas desde Avante, Conrado Larroche desde DPM Finanzas y Natalia Ortega desde Rothschild & Co. Un auténtico placer. Oye, gracias, que disfrutéis del fin de semana. Si no os veo, felices vacaciones y arriba España. Un abrazo, gracias, buen fin de...